Los rellojes de las plantaciones cuentan una historia que las autoridades de Charleston intentaron enterrar durante más de un siglo. A partir de Itzenbach-Bexion-Susan, 17 niños nacieron en los barracones de esclavos de las plantaciones del sur de Carolina. Niños con la piel tan pálida como el algodón, recién cosechado y ojos del color de las aguas costeras. Para Itzenbach-Curry, todos y cada uno de ellos habían desaparecido de los ríos de esclavos. No había certiatos de defunción, ni cabiontios de venta, ni rastro alguno. Lo que los archivos oficiales no mencionan es mucho más perturbador. Estos niños no fueron liberados ni asesinados. Fueron transformados, dotados de nuevos nombres, nuevas historias y nuevas familias, y vendidos dentro de la sociedad blanca por el precio que hacían parecer modestos los beneficios anuales de un dueño de plantación. Las transacciones fueron gestionadas por hombres cuyos apellidos aún pertenecen en paredes, dota, de juzgados y en señales de calles de Carolina del Sur. Y el proceso que lo hizo posible dependía de John Chu. Una red tan cuidadosamente construida que familias de ambos lados, negras y blancas, guardaron el secreto durante generaciones, sabiendo que una sola palabra podía destruirlo todo. Antes de continuar con la historia de la plantación, Fairhope y de los niños que se desvanecieron de sus barracones, tómate un momento para suscribirte a este canal. Aquí exploramos los rincones más oscuros de la historia estadounidense, relatos que fueron deliberadamente olvidados, historias que desafían todo lo que queremos saber. Y después de escuchar lo que ocurrió en el Low Country de Carolina, deja un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos escuchas. Hay secretos enterrados también en tu lugar de origen. La verdad de lo que sucedió no comienza con los niños, sino con el silencio que los rodeó desde el instante en que tomaron su primer aliento. La plantación Fairhope se encontraba a 37 kilómetros al noroeste de Charleston, situada donde el río Ashley serpenteaba, entre marismas densas de cipreses y robles cubiertos de musgo. La casa principal, una estructura de 2 plantas con galerías dobles y 6 columnas blancas, dominaba 300 acres de campo de arroz que habían hecho a la familia Coulson lo bastante rica como para poseer 47 personas esclavizadas en Itzenbach-Bexion-Juni. La plantación llevaba 61 años operando sin incidentes conocidos. Famosa en la región por su eficiencia productiva y, según susurros en los salones de Charleston, por la discreción de su dueño. Thomas Coulson había heredado Fairhope a los 29 años, cuando su padre murió de fiebre amarilla, a diferencia de muchos propietarios que preferían vivir en Charleston y visitar sus tierras solo en épocas de siembra y cosecha. Thomas residía en Fairhope todo el año. Su esposa había muerto al dar a luz a su única hija, Margaret, enviada a vivir con parientes en Virginia a los 7 años. Thomas nunca volvió a casarse. Los vecinos lo consideraban melancólico, pero justo, un hombre reservado que dirigía su plantación con eficiencia silenciosa. Su capataz, Duncan Hayes, llevaba 18 años en Fairhope y compartía la preferencia de su patrón por el orden antes que la brutalidad, no por bondad, sino porque una fuerza laboral estable producía mejores rendimientos. Los barracones de Fairhope consistían en 14 cabañas dispuestas en 2 filas enstadas, cada una albergando entre 3 y 5 personas según el tamaño familiar. Estaban construidas con tabi, una mezcla de conchas de ostracal,
harina y agua que las mantenía frescas en verano y relativamente cálidas en invierno. Eran más limpias que la mayoría. Otro reflejo de la obsesión de Thomas Coulson por la eficiencia. La enfermedad significaba la porcella de trabajo, por lo que las raciones eran suficientes y las condiciones se mantenían apenas por encima de la miseria. Entre la comunidad esclavizada vivía una mujer llamada Reina, de 24 años en el verano de Ichenbadbexiyu-san, que trabajaba en la casa principal como costurera y sirvienta ocasional cuando había visitas. Había nacido en Fairhope, al igual que su madre y su abuela. Reina poseía lo que en el lenguaje codificado de la cuoca se llamaban buenos rasgos. Piel más clara que la de muchos trabajadores del campo, ojos color avelana y un cabello que caía en ondas suaves. Su abuela había sido comprada a una familia de Barbados, trayendo consigo una herencia mestiza transmitida durante 3 generaciones. Reina sabía leer. Aprendió en secreto gracias a una anciana blanca que había trabajado brevemente como tutora antes de morir, pero cultivaba esa habilidad con extremo cuidado, consciente del peligro que representaba. En la primavera de Ichenbadbexiyu-san, Reina quedó embarazada. Nunca habló del padre, ni con su madre, ni con las otras mujeres, ni siquiera con Ruth, su amiga más cercana desde la infancia. Cuando le preguntaban, desviaba la mirada y seguía trabajando. Las demás entontían su silencio. Lo habían visto antes. Esa vergüenza mezclada con rabia nacía de violencias que no podían nombrarse, porque no existía justicia, ni autoridad a la cual acudir, ni forma de hablar sin empeorar todo. Thomas Coulson no reconoció el estado de Reina. Ella siguió trabajando en la casa principal hasta el 7º mes, cuando Duncan Hayes la reasignó a tareas más ligeras. El embarazo transcurrió sin problemas y en diciembre de Ichenbadbexiyu-san, Reina dio a luz a una niña. La partera, Diana, que había atendido 43 nacimientos en Fairhope durante 20 años, confesó luego a su esposo que casi gritó al ver a la bebé. Su piel era pálida, no el marrón claro de una niña mestiza, sino lo bastante clara para pasar por blanca. Cuando abrió los ojos 2 días después, eran inconfundiblemente azules. Reina llamó a su hija Lily y durante 3 meses intentó mantenerla oculta, diciendo que estaba enferma y debía permanecer dentro. Pero los secretos no sobrevivían en los 2 barracones y el rumor se extendió pronto. Las reacciones fueron una mezcla de fascinación y temor. Algunas ancianas murmuraban que la niña estaba marcada. Otras veían en sus rasgos un recordatorio brutal de la violencia que había moldeado sus vidas. Thomas Coulson vio a Lily por primera vez en marzo de Ichenbadbexiyu, cuando Reina la llevó a la casa por no tener con quién dejarla. La observó largo rato, inexpresivo, y le dijo que continuara trabajando. Esa noche habló con Duncan Hayes hasta pasada la medianoche. 3 semanas después llegan un hombre llamado Samuel Porter, supuesto comerciante textil. Caminó por los barracones, tomó notas, observó a los niños. Cuando se fue, llevaba un sobre selado. Lily tenía 6 meses cuando desapareció. Fue en junio de Ichenbadbexiyu, en un calor inmóvil. Reina la amamantó al amanecer y la dejó en la cuna. A media mañana, la cuna está vacía. No hubo sangre ni lucha. Lily fue levantada por manos humanas. Reina lo supo. Durante 3 días apenas se movió. Mirando la cuna vacía,
mientras la plantación seguía funcionando como si nada hubiese ocurrido. John se sentaron junto a ella en silencio porque no existe. Ian palabras para ese tipo de dolor. Al cuarto día, Raina se levantó antes del amanecer, se lavó con el agua fría del barril junto a su cabaña y regresó a trabajar a la casa principal. Duncan Hayes, sorprendido al verla, le preguntó si estaba en condiciones de trabajar. Él le respondió que sí. Tomó la aguja y el hilo y comenzó a remendar una costura rota de una camisa de Thomas Coulson, moviendo las manos con una precisión mecánica. Nunca volvió a pronunciar el nombre de Lily, ni ante Ruth, ni ante su madre, ni siquiera en la intimidad de sus pensamientos. Fue como si la niña hubiera sido borrada, no solo de la plantación, sino de la existencia misma. Pero Lily no había desaparecido, había sido transformada. A 200 metros de distancia, en una casa elegante de una calle arbolada de Colombia, una mujer llamada Charlotte Brennan daba la bienvenida a una nueva integrante de su familia. Charlotte y su esposo Robert, abogado especializado en disputas de propiedades, no habían podido tener hijos durante sus 10 años de matrimonio, una pena silenciosa que ambos cargaban con discreción. Habían considerado la adopción, pero los obstáculos legales y el estigma social parecían insuperables. Entonces Samuel Porter, primo y socio de Robert, les habló de una posibilidad inusual. Conocía a una niña huérfana que necesitaba un hogar. Las circunstancias eran delicadas y requerían absoluta discreción. El origen de la niña era complicado, pero estaba sana, era hermosa y podía entregarse a cambio de una suma que cubriría todos los arreglos legales y garantizaría confidencialidad total. Charlotte y Robert hicieron pocas preguntas. El mundo social que habitaban se sostenía sobre ficciones convenientes, y sabían aceptar una historia sin examinarla demasiado. Aceptaron. 3 semanas después, un Caravaggio Dregal con una bebé de 6 meses, piel pálida y ojos azules, la llamaron Sara. Dijeron que era la hija huérfana del difunto hermano de Robert, nacida de un matrimonio mantenido en secreto. Registraron su nacimiento con fechas y lugares falsigas. Un ensayo del registro civil, bien compensado, archivó los carioncios sin objeción. Sarah Brennan pasó a ser, legal y socialmente, una niña blanca nacida en una familia blanca. La transacción que lo hizo posible no quedó registrada en ningún documento oficial. El dinero no dejó rastro, y Lily, la esclavizada nacida en los barracones de Fairhope, dejó de existir en cualquier acto rastreable. Fue la primera, pero no la última. En los 7 años senda, 16 niños más nacieron en los barracones de 5 plantaciones distintas del Low Country de Carolina del Sur. No eran vecinas. Estaban separadas por decenas de kilómetros, pero compartían rasgos claros. Todas eran prósperas, bien establecidas y propias de familias con vínculos en los círculos legales y comerciales de Charleston. Todas utilizaban al mismo abogado para transacciones de propiedad, Robert Brennan. Los niños nacían con piel lo bastante clara para pasar por blancos y ojos azules, verdes o avellana. Sus madres, sin excepción, eran mujeres esclavizadas de piel clara que trabajaban en o cerca de las casas principales. Y como Lily, cada niño desaparecía antes de cumplir un año, sin explicación ni rastro.
El patrón no era evidente porque las plantaciones estaban aisladas y las comunidades esclavizadas. No podían comunicarse entre sí. Una madre en Beaufort no tenía forma de saber que otra en Georgetown había perdido a su hijo meses antes. El dolor quedaba continuo, fragmentado, incapaz de unirse. Pero Duncan Hayes lo sabía. Como capataz de Fairhope había presenciado la desaparición de Lily y comprendía su naturaleza real. Con el paso de los años, al viajar a otras plantaciones por negocios de Coulson, escuchó susurros inquietantemente similares: un bebé desaparecido, una madre devastada, un visitante blanco poco antes. Hayes comenzó a anotar todo en un diario personal que escondía bajo una tabla del suelo. No lo movía la indignación moral. Tras 23 años supervisando trabajo esclavizado, había evitado las brutalidades del sistema. Su teste era práctico. Intuía que estaba presenciando algo extraordinario y que documentarlo podía servirle un día. Para Ichenba Betsujuku, su diario describía 9 desapariciones, con fechas, nombre de plantaciones y rasgos físicos. También registró nombres recurrentes: Samuel Porter, Robert Brennan y un médico llamado Horace Strickland, cuyo papel aún no comprendía del todo. En diciembre de Ichenbabaxiscu nació el 10º niño en Fairhope. Su madre era Catherine, cocinera que jamás pudo hablar de su embarazo. El bebé, un niño, tenía la misma piel pálida y ojos azul que Lily años atrás. Catherine lo llamó Joseph y comprendió de inmediato su zoto. Había oído los susurros. Sabía que desaparecería, pero decidió no calar. 2 semanas antes de que ocurriera, buscólo a Duncan Hayes y le habló sin ser interpelada a la exigiendo algo impensable, una previa. No pidió a su hijo de vuelta, solo quiso algo que demostrara que Joseph había vivido. Hayes la miró largo rato. Castigarla habría sido lo lógico. En cambio, asintió y se marchó. 3 semanas después, Joseph desapareció. Catherine no gritó ni buscó. Una semana más tarde encontró un pequeño botón de madera clara en el suelo de su cabaña. Era el que había cosido en la camisa de su hijo. Lo guardó como prueba. No era el niño, pero era evidencia. Entre Itzenbadbak Ushasi y Itzenbadbak Ushaí, 6 niños más desaparecieron. La red se volvió eficiente. Los reyes falsos más fáciles. Las familias blancas más seguras. Para finales de Ichenbabek Ushii, 17 niños vivían como blancos, sin saber de dónde venían, disfrutando privilegios negados a sus madres para siempre. Los más pequeños, los 6 niños nacidos entre Ichenbabek Uzi y Ichenbabek Uyuit, crecerían sin recuerdo alguno de una vida anterior a sus familias adoptivas. Los mayores, como Lily, ahora llamada Sarah Brennan, con 7 años y aprendiendo piano. Con 7 años y aprendiendo piano. Os conservaban personas, sensaciones difusas, fragmentos oníricos de un tiempo previo que se desvanecían año tras año. El secreto no fue guardado solo por las familias blancas que habían comprado a estos niños, sino también por las madres esclavizadas que los habían perdido. Hablar de lo ocurrido era peligroso y inútil. No existía autoridad a la cual acudir ni ley que reconociera su pasado como un crimen. La esclavitud les había arrebatado a sus hijos de la forma más completa posible. No moría la venda ni la muerte, sino a través del borrado y la transformación.
Los niños no habían muerto, pero estaban tan irremediablemente perdidos como si así hubiera sido. Para las mujeres esclavizadas del Low Country de Carolina del Sur, el dolor se veía agravado por un conocimiento insoportable. Sus hijos estaban vivos, creciendo en algún lugar, pero como blancos, criados por personas que jamás les revelarían la verdad sobre su origen. Era un duelo sin cierre, una patria sin tumba, una herida que no podía sanar porque no podía ser renombrada. Sin embargo, la red que había fusionado con tanta eficacia y silencio estaba a punto de fracturarse, no por una denuncia externa, sino por una traición desde dentro. En marzo de 1921, Duncan Hayes enfermó. Todo comenzó con tos persistente y fiebre, síntomas que minimizó como algo pasajero. En 2 semanas la tos empeoró, padeció sangre y la fiebre se volvió alarmante. Obligando a Thomas Coulson a llamar a un médico desde Charleston. El diagnóstico fue tisis, tuberculosis, usando el pronóstico fatal. Durante 3 meses Hayes permaneció confinado, su cuerpo deterioró. Coulson encontró a un capataz temporal, Walter Griffin, deliberadamente mantenido al margen de todo. Para Junior era evidente que Hayes no sobreviviría. Apenas podía hablar y su peso había caído de forma alarmante. A finales de ese me pidió hablar en privado con Thomas Coulson. Cuando este drega encontró a Hayes incorporado en la cama, respirando con dificultad, pero con la mente clara. Hayes siguió la tabla suelta del suelo donde escondía su diario y pidió que lo sacara. Esa noche Thomas leyó el cuaderno a la luz de una lámpara, y lo que encontró confirmó sus peores temores. Hayes había documentado cada desaparición con fechas, nombre de las madres, descripciones fílicas de los niños y, lo más comprometedor, referencias directas a Samuel Porter, Robert Brennan y el Dr. Horace Strickland. Incluso había anotado cifras aproximadas de dinero. No era un registro completo, pero contenía suficiente información para provocar un desastre. Si ese diario llegaba a manos equivocadas, las consecuencias alcanzarían a alguna de las familias más influyentes de Carolina del Sur. Tomás preguntó por qué había guardado aquello. Hayes, con voz apenas audible, dijo que no sabía si sería seguro o moneda de cambio, solo que había querido ver constancia de algo extraordinario. Había pasado su vida imponiendo un sistema brutal, pero aquello le había revelado nuevas profundidades de crueldad. Ahora, ante la muerte, ofreció un trato. Tomás perdía quedarse con el diario si entregaba una carta selada a Catherine, la madre de Joseph. Aseguró que no exponía la red. Tomás aceptó sin intención de cumplir. Esa misma noche quemó el diario en la chimenea, cuidando que ninguna joya escapara. Hayes murió 3 días después. El 6 de julio de 1823 fue enterrado sin ceremonia. La carta permaneció 2 semanas en el escritorio de Tomás hasta que la curiosidad venció. Dentro había una dirección en Colombia y un nombre, Sarah Brennan, y una lima final, tu hija vive. El botón que te devolví pertenecía a su ropa. Tomás entendió entonces que Hayes había descubierto el uso de Lily. Quemó la carta, pero sabía que el conocimiento ya existía. Consideró vender a Catherine, pero decidió vigilarla. Lo que ignoraba era que Hayes ya le había contado todo. Catherine no actuó de inmediato. Sabía que hacerlo significaba morir, pero hizo algo más peligroso.
Contó la verdad a las otras madres. Una a una, en secreto, compartió nombre y lugares. Raina supo que Lily vivía en Colombia como Sarah Brennan. Otras aprendieron destinos similares. No podían recuperar a sus hijos, pero conservaron el conocimiento, memorizándolo como un acto vivo. En Azio de Ichenbaba Gujar, la red cesó sus operaciones. Samuel Porter ordenó suspender todo. El riesgo era demasiado alto. El silencio volvió, pero ya no era absoluto. Si una de las madres esclavizadas involucradas era sorprendida intentando comunicarse sobre los niños, debía ser vendida de inmediato, pero no dañada. La violencia que había definido a la esclavitud no debía aplicarse a estas mujeres. Argumentó Brennan, no por compasión sino por cálculo, porque la brutalidad aumentaría el riesgo de testigos dispuestos a hablar. Esa lógica pragmática fue ignorada por al menos un propietario que decidió que la única gestión del riesgo posible era definitiva. En octubre de Ichenbaba Gujar, una mujer llamada Hannah desapareció de la plantación Elmwood, cerca de Georgetown. Había sido una de las madres de las que Catherine había revelado la existencia de la PU. Reddy cometió el error de hacer demasiadas preguntas sobre pases de viaje y caminos hacia Charleston. El capataz la reportó como fugitiva y durante 3 días se organizó una expedición en bosques y pantanos. Nunca fue encontrada. Las demás madres comprendieron el mensaje. Alguien vigilaba. Alguien sabía que la información se había difundido y había decidido actuar. La frágil protección del silencio comenzaba a romperse. Entre las comunidades esclavizadas, la advertencia circuló en un lenguaje codificado de miedo y duelo. No hables, no actúes, olvida lo que sabes si quieres vivir. Catherine entendió que estaba en peligro inmediato, pero tenía una ventaja. Thomas Coulson no sabía con certeza que conocía. Ella ni a quién se lo había contado. Su vigilancia no reveló nada porque Catherine fue extremadamente cuidadosa, compartiendo la información solo en susurros, en montos en que ningún blanco estaba cerca. En noviembre de Ichenbaba Gujar, 3 meses después de suspenderse las operaciones, Robert Brennan recibió una carta que le heló la sangre. Llegó a su despacho en Colombia, entregada por un mensajero sin datos. La letra era educada, el papel común. Decía, sé yo lo que has hecho. Conozco los nombres de 17 niños y de las familias que los compraron, las plantaciones donde nacieron y los nombres de sus madres. No expondré esto ahora, pero debes saber que existen varias manos y se hará público si alguien resulta dañado. Recibir y tras más fechas en un año. No estaba firmada ni pedía nada, lo que la hacía más aterradora. Brennan la mostró a Samuel Porter y juntos intentaron adivinar su origen. ¿Había hablado Hayes antes de morir? ¿Había aprendido a escribir una madre esclavizada? ¿Alguien externo había descubierto Prus? No tenían respuesta. El Dr. Horace Strickland propuso acudir a las autoridades alegando persecución abolicionista, pero Brennan vio el problema fatal. Una instigación revelaría los carroncios falsidos. Acudir a la ley era exponerse. La conspiración, antes hermética, estaba amenazada desde varios frentes. Si esta historia te estremece, compártela y suscríbete para no perderte lo que sigue. En enero de Ichenbaba Gujar legó una segunda carta, esta vez al hogar de Samuel Porter en Charleston. La letra era tosca, pero el mensaje claro.
5 madres saben dónde están sus hijos. Si Buna desaparece o es dañada, los nombres se publicarán en todos los periódicos abolicionistas del norte. No puedes matar la información. Detén cualquier acción contra ellas. Este cambió todo. No era chantaje por dinero, sino una amenaza protectora. Porter comprendió algo que Brennan aún no. Quien escribía podía ser esclavizado o actuar con ellos. En febrero de Ichenbatbek-Guyusan, Thomas Coulson tomó una decisión catastrófica. Ignorando las advertencias, decidió que Catherine era un riesgo intolerable. Organizó su venta al cabo del suroeste, las plantaciones algodoras de Mississippi, Luisiana. La venta se cerró el 10 de febrero. Catherine fue sacada antes del amanecer, llevada a Charleston y encerrada 6 días en un corral de esclavos cerca del puerto. Al 7º día desapareció. Fue reportada como fugitiva, pero nadie la buscó seriamente. Nunca volvió a saberse de ella. Lo que ocurrió después sugiere que alguien vigilaba. En marzo de Ichenbatbek-Guyusan, un paquete llegó al Pennsylvania Freeman, periódico abolicionista de Filadelfia. Contenía un relato detallado de la red, nombre de propietarios, el papel de Porter, Brennan y Strickland, fechas, lugares y 2 direcciones verificables. Sarah Brennan en Ebite Sanger Sus, Westfield Avenue, Columbia, y Michael Garrison en Church Street, Charleston. El editor, Oliver Johnson, comprendió el peso del material y también el peligro. Investigó durante 2 semanas, confirmó algunos datos y consultó abogados. Sin testimonio legal Vadsveni, publica destruiría el periódico, sin lograr justicia. El de abril de Ichenbatbek-Guyusan decidió no publicar el relato completo. En su lugar, ofreció una alternativa. Él subió de April Patrician un editorial titulado El crimen invisible, describiendo cómo niños esclavizados podían ser absorbidos por la sociedad blanca, sin nombre ni culpables, dejando la verdad suspendida en la memoria. Fue redactado con extremo cuidado para evitar cualquier acusación legal, presentando todo como una posibilidad hipotética y no como un informe factual. Y ese editorial generó apenas un murmullo discreto dentro de los círculos abolicionistas. Mientras los grandes periódicos lo ignoraron por completo, y ninguna de las familias implicadas sufrió consecuencia alguna. Lo que para Robert Brennan, Samuel Porter y los demás miembros de la red fue al mismo tiempo un alivio y una condena silenciosa, porque habían escapado de la exposición directa, pero sabían que en un lugar existía información detallada que escapaba a su control y que podía emerger en cualquier momento, obligándolos a vivir el resto de sus vidas con una inquietud permanente. Indagar la verdad sobre lo ocurrido con los 17 niños. Quedaba enterrada durante más de un siglo bajo capas de silencio, distracción de carumiencios y conveniencia social. Aunque la historia no terminó en Ichenbatbek-Guyusan, sino que continuó a través de las vidas de esos niños traficados, quienes crecieron sin saber ya más quiénes habían sido ni de dónde provenían, como Sarah Brennan, nacida como Lily de Reina en la plantación Fairhope, criada creyendo que era la hija huérfana de un hermano fallecido de Robert Brennan, educada como blanca, aprendiendo piano y francés, casconzé, en Ichenbatbek-Luxionicon. Un comerciante de Greenville, teniendo 3 hijos y muriendo en Ichenbatbek sin saber nunca que su madre biológica había sido
Una mujer esclavizada que pasó toda su vida logrando una paz en que no podía nombrar. O como Michael Garrison, hijo de Hannah en la plantación Elmwood, quien trabajó como empleado bancario en Charleston, sirvió brevemente en el ejército confederado antes de desertar en Itzenbabek-Lokshijong. Se casó 2 veces, tuvo 4 hijos y murió en Itzenbabek-Kyuju-ichi, recordado en su obituario como un ciudadano respetable sin que nadie mencionara ya más nada extraño sobre su origen. Así, de los 17 niños, 15 alcanzaron la adultez y 2 murieron en la infancia por enfermedades comunes, y los 15 sobrevivientes se casaron, formaron familias y dejaron descendencia sin descubrir nunca la verdad. Las madres que sí sabían dónde habían sido colocados sus hijos cargaron ese conocimiento hasta la tumba. Como Reina, que murió en Fairhope, en Itzenbabek-Lju, China, 2 años después de la emancipación, sin intentar jamás viajar a Colombia para ver a una hija que no la habría reconocido. Enterrada en una tumba sin nombre junto a los antiguos barracones, su existencia ausente de todo registro oficial o como su amiga que sobrevivió hasta Itzenbabek-Lju, que, tras aprender a escribir en los años posteriores a la abolición, dejó fragmentos de lo que sabía en un pequeño cuaderno donde hablaba de niños arrancados y conferidos en blongos, cuaderno que su bisnieta encontró en Itzenkyukujiloquidono sin comprender su importancia a una sociedad histórica local donde quedó archivado y olvidado, hasta que en Itzenkyupiaktinjirbach una estudiante de posgrado llamada la doctora Elaine Morrison lo encontró mientras investigaba comunidades afroamericanas tras la guerra civil y reconoció el peso de aquellas líneas, iniciando una investigación que le consumiría 12 años de su vida, rastreando registros de propiedades, certificados de nacimiento y genealogías familiares por Carolina del Sur y Georgia, cruzando fechas y lugares para determinar si el relato de Ruth era real o apócrifo, descubriendo pruebas inquietantes pero incompletas, como evidencias de al menos 7 niños de piel inusualmente clara nacidos de mujeres esclavizadas entre Itzenbabek-Yonju-Sanyi y Itzenbabek-Gujuit, vacíos inexplicables en registros de plantaciones, certificados de nacimiento falsigas que coincidían con la cronología descrita, y descendientes blancos completamente ignorantes de que su linaje incluía a una mujer esclavizada. Y cuando Morrison publicó sus hallazgos en Itzenkyubaikchusen, una revista académica, lo hizo con cautela extrema, evitando afirmaciones definitivas sobre identidades espíricas, lo que generó cierto debate entre historiadores pero ningún impacto público real, mientras las familias potencialmente implicadas permanecieron en silencio, y los 17 niños quedaron tan profundamente absorbidos por la sociedad blanca que rastrearlos resultó casi imposible, hasta que en Itzenlingsan una descendiente llamada Patricia Hillman, investigando su árbol genealógico, detectó irregularidades en el certificado de nacimiento de su tatarabuela Sarah Brennan, alterado y corregido en varias ocasiones. Y gracias a su experiencia como asistente legal comprendió que estaba ante un fraude documental, lo que la llevó durante 3 años a seguir pistas que terminaron conectándola con la investigación de la doctora Morrison y el cuaderno de Ruth, revelándole con brutal claridad que su tatarabuela había nacido esclavizada como Lily, hija de Reina, y había sido vendida a la sociedad blanca con apenas 6 meses de vida.
un descubrimiento que sacudió profundamente su identidad familiar y la obligó a echar preguntas incómodas sobre complicidad, silencio y beneficio heredado, llevándola a considerar hacer pública la historia, pero finalmente desistiendo por temor a las consecuencias social y profesional, aunque decidió fulana un último gesto, visitando los restos abandonados de la plantación Fairhope, cubierta por kudzu y pinos, caminando entre piedras rotas y fragmentos de cerámica hasta el lugar donde había vivido su ancestro, imaginando lo que significó perder a un hijo de forma tan absoluta, dejándole un pequeño ramo de flores silvestres antes de marcharse sin regresar llamas, porque la historia de los 17 niños representa un crimen nunca juzgado, un trauma jamás reconocido y una verdad aún desconocida para la mayoría, donde los niños vivieron sin saber lo que le fue arrebatado. Las madres murieron sin justicia ni reencuentro, y los hombres blancos que dañaron la red jamás rindieron cuentas. Aunque la historia sobrevivió en fragmentos, en cuadernos olvidados, en ríos alterados, en silencios heredados y en relatos susurrados dentro de comunidades afroamericanas sobre niños que desaparecieron para siempre, recordándonos que las estructuras legales y social que permitieron este tráfico eran propias de la esclavitud estadounidense, pero reflejan patrones universales de poder, explotación y borrado de verdades incómodas que se repiten a lo largo del tiempo, porque estos niños eran valiosos precisamente porque podían pasar por blancos, porque su apariencia les permitía cruzar una frontera racial. Cuita definía la vida o la muerte en el siglo XIX. Frontera mantenida por leyes, violencia y costumbre, y explotada sin escrúpulos por quienes comprendían perfectamente su funcionamiento. Las madres resistieron de la única forma posible, recordando, compartiendo información y creando un acción informal contra el silencio oficial, insuficiente para recuperar sus hijos, pero suficiente para impedir que el crimen fuera borrado por completo. Y hoy, más de 20 años después, sus descendientes viven repartidos por todo Estados Unidos. Casi todos sin conocer esta historia, y también valor no esté en apenas una justicia imposible, sino en entender hasta qué punto la identidad puede ser robada, la memoria eliminada y la verdad enterrada a plena vista, protegida por la ley y la costumbre, dejando preguntas sin respuestas claras sobre lo que debemos a quienes fueron borrados de la historia. Y si este relato te estremeció, comparte, suscríbete a Rito del Temor, activa la campana y acompáñanos en el próximo relato donde el pasado viene a reclamar lo que le fue arrebatado.